Tiene la palabra el diputado Pulti. Señor presidente, a pocas horas del 2 de abril de 1982 y viviendo aún la historia que nuestra nación tiene para constituirse como tal, la lucha de tantos argentinos, de tantas mujeres y tantos hombres por preservar su soberanía, la integridad territorial, viviendo la historia de esta patria nuestra, tan bendecida por Dios con sus riquezas naturales, riquezas humanas inconmensurables, riquezas marítimas, riquezas en los ríos, su riqueza cultural. Esta nación que no es patrimonio nunca de aquel al que le toca circunstancialmente gobernar. Esta nación que tiene un pueblo que confía circunstancialmente, insisto, el gobierno a unas personas que elige siempre por un tiempo determinado y le confía su historia y le confía su identidad y le confía la gestión ante el mundo de sus intereses, la preservación de sus derechos. Este pueblo que confía a sus gobernantes otorga un mandato que está establecido en la Constitución Nacional, en su cláusula transitoria primera, en la que encomienda la reivindicación soberana de las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. No es una alternativa para un gobierno reivindicar o no reivindicar la soberanía en Malvinas, en las Georgias, en las Sandwich, en nuestros mares. Es un mandato de la Constitución. Y como sabemos, la Constitución también tiene establecido que quienes no la cumplen incurren en traición. El día 24 de marzo del año 2025, o sea, hace unas horas, distintos medios internacionales publicaron el proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas, en nuestras Malvinas, avanza hacia una etapa decisiva con la confirmación de nuevos recursos y una ampliación ambiciosa de su programa de desarrollo. La reciente actualización del informe independiente de recursos, conocidas como March 2025 de Independent Report, revela que el proyecto León Marino, Sea Lion, liderado por la empresa israelí Navitas Petroleum, en asociación con la británica Rockefeller Exploration, alcanzará un pico de producción de 150.000 barriles diarios, consolidando la explotación de hidrocarburos en nuestra área, explotada por el Reino Unido. A pocas horas del 2 de abril, a pocas horas de rememorar una guerra loca, determinada por unos sinvergüenzas asesinos sin soberanía popular, sin el respaldo de la soberanía popular, pero donde hubo 23.000 argentinos que pusieron el cuerpo en las tropas movilizadas, donde hubo 649 personas muertas que cayeron bajo el fuego enemigo, donde hubo 323 que se hundieron en el crucero General Belgrano, fuera de la zona de exclusión. El Gobierno Nacional Argentino, consciente que atravesemos este nuevo 2 de abril con títulos en los medios internacionales que señalan la continuidad que fue planteada en esta legislatura en varias oportunidades a lo largo de todo el año de una exploración petrolera sobre nuestras áreas, una exploración petrolera que prevé 150.000 barriles diarios de nuestro petróleo en nuestros mares. Señor presidente, no hay un cumplimiento del mandato constitucional de preservar la soberanía en Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur
cuando se consiente con silencio que nos roben el petróleo en la cara. Pero esa publicación fue del 24 de marzo. La del 25 de marzo dice que la banca Rothschild está juntando nada más y nada menos que 194 millones de dólares para el desarrollo de un puerto en Malvinas y de una central eléctrica. Y los titulares de los medios internacionales dicen expresamente con el silencio del gobierno argentino. O sea que tenemos exploración petrolera, construcción de un puerto, construcción de una central eléctrica en Malvinas, con el silencio del gobierno argentino, con el mandato de la Constitución y con el mandato de nuestros soldados y de nuestros muertos en Malvinas y con el mandato de toda nuestra historia en Malvinas, sin que abra la boca el gobierno argentino. Así vamos a atravesar este 2 de abril. Este 2 de abril vamos a atravesar con una espada de Damocles en el Congreso de la Nación, que es el acuerdo que firmó la ex canciller Mondino, que bajo el bíblico título, digo bíblico por la extensión, no por la sabiduría, el enorme título que dice: en el marco de la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar y para la preservación biológica de las especies, Mondino firmó un convenio en el mes de junio del año pasado que multilateraliza nuestra soberanía en los mares del sur, en alta mar y en Malvinas. Si el Congreso de la Nación, también fue advertido en esta legislatura, no repudia ese acuerdo firmado, de aquí en más discutiremos con ONGs ambientalistas, con todos los países que forman parte del Commonwealth, con todos los países que forman parte del liderazgo de Gran Bretaña en materia de política exterior. La Argentina discutirá estos temas, los temas que estábamos hablando antes, los discutirá con un conjunto de ONGs y de naciones que marchan detrás del liderazgo de Gran Bretaña desde hace siglos. La pericia, la habilidad, la aptitud para el enredo de la política exterior británica está ahora en el Congreso de la Nación. O el Congreso repudia o el Congreso acepta. Entonces tenemos la multilateralización de nuestra soberanía, tenemos la entrega del petróleo, tenemos el silencio frente a la construcción de un puerto y una central eléctrica en Malvinas, tenemos antes la restricción para la navegación y la pesca determinada por la comisionada Alison Blake para las Georgias y Sandwich del Sur, para la navegación en 166.000 kilómetros cuadrados. Todas estas cosas no pasaron en 50 años. Pasaron en 2024 y en lo poco que va del 25. Está pasando acá y ahora. Y esta legislatura legisla para la provincia con mayor frente marítimo de toda la República Argentina, con más de 1.400 kilómetros lineales de frente marítimo. No hay intereses soberanos que puedan ser indiferentes para ningún argentino, pero mucho menos hay intereses en el mar soberanos que puedan ser indiferentes para la provincia de Buenos Aires. Invitamos, señor presidente, a esta legislatura a tomar medidas, no solamente a votar declaraciones con esta entrega lisa y llana de nuestra soberanía, que no respeta no solo a los 649 soldados muertos en Malvinas, no respeta a su familia, no respeta su historia, no respeta a los muertos en el hundimiento del Belgrano, no respeta la historia soberana, no respeta la historia y los mandatos del general José, se llama José de San Martín, que libró combates más allá de nuestro territorio para que los argentinos podamos ejercer su soberanía. Esto es un acto, señor presidente, el de manifestarnos, que intenta ser de responsabilidad frente a un gobierno que calla, otorga, consiente, vaya a saber con qué fantasía de que lo sigan aplaudiendo en Davos, en Wall Street, que lo siga felicitando Trump, seguir reivindicando posiblemente a Margaret Thatcher,
pero lo que tenemos que reivindicar, lo que le ha confiado a Milei la Argentina, es la defensa de su soberanía, y lo dice la Constitución, y no es optativo para el presidente. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Pulti. Tiene la palabra la diputada Moragues Santos.